Hola, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Alexandra Zamora y aquí estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya estamos en los capítulos finales. Hoy estaremos estudiando el capítulo 18 y yo te invito para que te quedes con nosotros y lo estudiemos juntos. Va a ser un estudio exhaustivo, pero también daremos aplicaciones para contextualizarlo a nuestro tiempo y a nuestra época, sobre algunas observaciones que yo particularmente hago, que son muy mías, muy personales, pero que te pueden ayudar y podrían provocar una reflexión, un diálogo con los acontecimientos actuales a la luz del libro de Apocalipsis, particularmente del capítulo 18. Y bueno, sin más, y antes de continuar, te recuerdo, si te gusta el contenido, suscríbete y también dale un like a esa campanita, a este video, para que el algoritmo lo envíe a muchas personas más y muchos más conozcan esta palabra. Esa es tu forma de colaborar para que la misión de Dios continúe llegando a muchos hogares. Bueno, sin más, vamos a continuar. Hoy estaremos estudiando el libro de Apocalipsis siempre y continuando ahora en el capítulo 18. Oramos a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos permita entender sus misterios a la luz de los acontecimientos actuales. Que Dios nos dé discernimiento para poder entender la aplicación de este texto bíblico que se escribió hace tantos años en nuestro tiempo, en el tiempo en que nosotros la estamos estudiando. Y oro al Espíritu de Dios que ilumine tu entendimiento para que esta palabra penetre y te ayude a conocer más a Dios y a entender mejor los tiempos finales y también a tener ese discernimiento necesario para poder comprender cuándo vamos a estar cerca, cuándo vamos a estar a punto o a la puerta de que este tiempo ocurra. Bueno, sin más, vamos a empezar con una introducción. Y este título que le he puesto al tema de hoy se refiere al primer y al último sal de ahí. Y ahora, conforme vayamos en el estudio, vas a entender por qué. ¿Por qué creo yo que se refiere a sal de ahí? ¿Y por qué el primero y el último? ¿Sí? El primer sal de ahí lo vamos a ver y también vamos a ver el último sal de ahí, que es aquí en el capítulo 18. Definitivamente, Apocalipsis es un desafío, pero hay capítulos que leemos y que nos parecen todavía más misteriosos, más desafiantes para poder comprenderlos. Y yo creo que este es uno de ellos. El método de interpretación del libro de Apocalipsis debe ser literal. Sí, debe ser literal. A menos que el mismo texto nos indique lo contrario. Recordamos que los capítulos 17 y el capítulo 18 son dos partes de un mismo evento. Ambos se refieren a Babilonia. Usan el nombre de Babilonia para referirse, para que represente lo que este capítulo quiere decir y también lo que dijo el capítulo 17 que estudiamos en el estudio anterior. El capítulo 17 se refirió a la destrucción del sistema espiritual mundial, mencionado como la madre de todas las rameras. Se estaba refiriendo a una falsa espiritualidad que surgirá para acompañar al anticristo durante la gran tribulación. Será una religión. Muchas personas han pensado y han dicho, muchos estudiosos, inclusive hoy, que se refiere a la gran ramera, a la Iglesia Católica. Bueno, por la idolatría y algunos asuntos que la Iglesia ha manejado, tal vez no necesariamente de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, yo personalmente creo que ese capítulo 17 y esa gran ramera o esa Babilonia a la que se refiere el capítulo 17 como un sistema espiritual
es mucho más que la Iglesia Católica. Yo creo que dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente que ama a Dios y creo que hay muchas personas que tienen encuentros con Dios y creo que también hay mucha gente incorrecta dentro de la Iglesia protestante. Entonces yo no creo que verdaderamente haya mucho soporte del texto para decir que es una religión. Además, yo creo que es mucho más grande el sistema que va a ser creado por el anticristo. El capítulo 18 se refiere a la destrucción del sistema económico establecido por el anticristo para controlar la humanidad. Entonces, el capítulo 17 se refiere a la destrucción del sistema espiritual que el anticristo va a establecer. Él va a establecer una religión mundial. El capítulo 18 se refiere a la destrucción de un sistema. ¿Qué sistema? El económico. En ambos capítulos, a estos sistemas le llama la Babilonia. ¿Por qué le llama Babilonia? Lo hemos hablado en el pasado y lo profundizamos en el capítulo 17, en el estudio, que usted lo encuentra aquí en el playlist, aquí mismo en el podcast, en el playlist, el libro de Apocalipsis. Ahora, eh, ¿por qué se les llama a estos dos sistemas Babilonia? Solamente le doy una pincelada porque ustedes pueden ir a encontrar el estudio completo del capítulo 17 donde doy todos los detalles. En primer lugar, porque el nombre se originó en Génesis 11, cuando Nimrod construyó la Torre de Babel, como una expresión de adoración a la astrología, de oposición a Dios, que fue la cuna del ocultismo, si se quiere, aunque originalmente se da en el huerto del Edén con el pecado original. El querer conocer más allá de lo que Dios ha decidido compartir con el hombre. Eso es ocultismo. Eh, pero la Torre de Babel es de donde se origina Babilonia. Ahora, en segundo lugar, porque hubo un imperio en el año 580 a.C., se llamaba el Imperio Babilónico. Este imperio llevó cautivo al pueblo de Israel 580 años antes de la venida de Jesús. Llevó cautivo al pueblo de Israel por 70 años y era un sistema también. Era un sistema. Recuerden que ellos querían que Daniel y todos los amigos de Daniel empezaran a comer lo que ellos comían, a adquirir la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían sacarle a Daniel el sistema que Daniel traía, la cultura de el pueblo de Israel. Y esto es un tema fascinante para los que estudiamos la cultura y la comunicación, porque cuando se le quiere quitar la identidad a un ser humano, lo primero que se hace es quitarle su cultura, su cultura. Y con eso entonces la persona va a quedar vulnerable para adoptar otra cultura que no es la suya. Y dentro de esa cultura, el reino babilónico tenía un montón de dioses paganos. Entonces, eso fue un trabajo muy interesante que uno puede observar en el libro de Daniel. Ahora, este, este imperio babilónico los tuvo esclavizados por 70 años. Entonces, aquí está representando a la esclavitud, ¿sí? Está representando la hechicería, la brujería, la maldad, todo ese tipo de cosas. Por eso se le llama Babilonia. Eso es para que entiendan por qué se le llama Babilonia en estos dos capítulos a estos dos sistemas. Es por el origen que tenía la palabra. Sí, es como para nosotros decir, por ejemplo, cuando usted dice Silicon Valley en California, usted dice Silicon Valley y ¿qué se imagina? Todo el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque Silicon Valley es un centro de la tecnología. Sí, es una representación. O usted dice Wall Street en Nueva York. ¿Existe Wall Street como un lugar? No, pero es porque ahí está el centro de las finanzas mundiales. Entonces se llama Wall Street. Y cuando usted dice Wall Street, usted sabe que se refiere
a esa calle, a esa área donde están todos los bancos, el centro de mercado mundial, etcétera. Sí, es una representación. Son imágenes de las cuales sale la representación ahora de usar a Babilonia como un símbolo de traición a Dios, de adulterio, de fornicación, como un sistema en contra del consejo de Dios, como un sistema descompuesto, podrido espiritualmente. Y es más bien de fornicación que de adulterio en realidad, porque la palabra adulterio se usa cuando es la iglesia la que está desobedeciendo a Dios, traicionando a Dios por un Dios pagano. Cuando es el inconverso, la persona que no tiene relación con Dios, le llama más fornicación. Entonces, por eso aquí vamos a encontrar la palabra fornicación en este capítulo, porque se está refiriendo a gente que no era creyente. Es una espiritualidad sin Dios. Eso fue lo que vimos en el capítulo 17. Y lo estuvimos explorando y estuvimos viendo todos los diferentes conceptos, ¿verdad? Que estuvimos ahí viendo y que todos ellos traían, vimos, por ejemplo, para hacer un repaso breve, vimos que podría ser que hoy día a la luz, analizando el capítulo 17 a la luz de hoy, vimos que hoy hay tres corrientes muy interesantes que están en el mundo tomando mucha fuerza. El relativismo, el sincretismo y el ecumenismo. Y vimos qué es el relativismo. Bueno, que no hay verdades absolutas hoy, sino que la verdad de cada ser humano está basada en sus sentimientos, en sus emociones. Sí, cuando la Biblia dice que la verdad es Dios y Dios siempre ha decretado lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero hoy día la humanidad, en términos generales hablando, quiere establecer este relativismo. ¿Para qué? Para que las verdades se diluyan, desaparezcan. Entonces ya no es la ciencia la que dice qué es verdad o qué no es verdad, sino que es la persona. Y en estos días estaba viendo, no sé si ustedes han visto en las redes sociales, este movimiento que hay en las redes de los Teridians, que son personas que se creen gatos, se creen perros, se ponen una máscara, y van a un parque y se comportan como ese animal. Y cuando se les pregunta que si es porque ellos creen que son ese animal, ellos dicen que sí. No es que se identifican, no, es que creen que son ese animal. Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, y la ciencia hoy le preguntan qué es una mujer, por ejemplo, lo he escuchado en congresos mundiales de gobernantes, que le preguntan a algún congresista o algún senador, un gobernante de país, ¿y qué es mujer? Y las respuestas que dan ya no son basadas en lo que dice la ciencia. Entonces, a todo eso se refiere el relativismo. Las verdades están volviéndose en relativas, dependiendo de los sentimientos y lo que cada quien sienta. Ya no marca el norte de la moral, no es marcado por Dios. Lo correcto y lo incorrecto ya no es lo que el ser humano entendió, siempre lo que Dios dijo, sino lo que cada ser humano crea. Y si una persona cree, si un adulto mayor, anciano, cree que salir con una niña de 7 años y tener sexo con ella está ok, bueno, esa es su verdad, de acuerdo a cómo está la situación hoy día. En cambio, en otro tiempo, hubiese dicho todo el mundo, no, eso es incorrecto. Bueno, hoy día dicen, bueno, si es lo que él cree, bueno, y si la niña no se opone, bueno, entonces, pues no, es una verdad de ellos. Espero que con ese ejemplo quede claro. Están otros que es la otra corriente que les hablé, que es el sincretismo. Todo esto lo vimos en el estudio en detalle. Usted puede ir ahí al podcast, al playlist, capítulo 17, libro de Apocalipsis, capítulo 17, segunda parte. Y ahí va a estar en detalle. Aquí solo estoy dando pinceladas para refrescar un poco para poder entrar al 18, porque tienen muchos asuntos en común. El sincretismo. Hoy las personas pueden ser de una fe y sin embargo incorporan en su diario vivir prácticas de otra fe que se antepone completamente a la primera.
Es como si cogieras una olla y echaras ahí un poquito de cada religión, lo que a ti te gusta, lo que te queda bien, lo que te parece bonito, y haces una mezcla, una sopa de religiones, y esa es tu religión ahora. Y ni siquiera sabes que hay principios en esa olla que pusiste que contradicen totalmente otro principio de otra religión. Por ejemplo, hay gente que es cristiana y dice que cree, por ejemplo, en el budismo. No puede ser. No puede ser, ¿por qué? Porque el cristiano cree que fue salvo en la cruz del Calvario por Cristo. Y el budista cree en la reencarnación. El cristiano cree que muere y va al cielo o al infierno. El budista cree que muere y continuará reencarnando por 1500 años o más hasta que se convierta en parte de la conciencia universal. O sea, usted no puede creer en las dos cosas porque es que no tiene sentido. Se contradice. Bueno, eso es el sincretismo hoy día. Una sopa de religiones que la gente ni siquiera las entiende, pero eh, las profesan de esa manera. Luego está el ecumenismo. El ecumenismo es cuando las diferentes organizaciones religiosas se sientan a la mesa, se sientan a la mesa al diálogo, a la conversación, tal vez inclusive con objetivos muy sanos, como hacer proyectos de ayuda social. Sí, son personas que creen cosas totalmente diferentes, pero se sientan a la mesa para negociar, para hablar, para llevar adelante proyectos. ¿Es eso válido? Sí, claro que es válido, pero tiene que ir con filtros. ¿Con filtros por qué? Porque tienen que haber límites. Hay un momento donde tú no puedes ceder tu fe, porque el cristianismo no es flexible. No es flexible. El cristianismo es radical. O tú crees en Dios o tú no crees. O tú crees en la Biblia o tú no crees en Dios. O tú crees en Jesús o tú no crees en Dios. Y si crees en Jesús, tú sigues el consejo bíblico. Entonces sí, podemos sentarnos con otras organizaciones, pero tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos límites, que nos los pone el Señor. Entonces uno no puede abrazar todo porque vamos a llevar un proyecto social a una comunidad. Entonces abrazamos todo lo del otro. No, si usted abraza todo lo del otro, usted no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces, estos tentáculos, como les llamé yo en el estudio anterior, el relativismo, el sincretismo y el ecumenismo son como tentáculos de esa gran ramera que ya están hoy. Y como este estudio y todos los demás que yo hago, se trata de entenderlos a la luz de nuestro tiempo actual. Entonces mencioné esos tres elementos que yo creo que deberían de ser parte de nuestra observación para ver si es o si no es. Lógicamente, son simplemente elementos que traigo a la mesa para provocar una conversación, para provocar un diálogo, ya sea con la situación, con estas nuevas líneas y ideologías inclusive. Ahora, cuando la verdad se pierde, eso causa un caos moral. Y yo lo ilustré diciéndoles, ¿qué pasaría si hoy todos saliéramos a la calle en nuestro auto, pero no respetamos las señales de tráfico? ¿Qué sucede? No respetamos ninguna señal. Sería un caos en la carretera. Eso mismo es cuando la verdad ya no es la verdad, sino que es la verdad de cada quien. Eso traerá un caos moral enorme a nivel mundial, que propiciaría perfectamente, porque los caos siempre son usados por las tinieblas. Traería una gran confusión espiritual, porque entonces tal vez tú y yo no, porque tenemos claro lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tal vez conocemos la palabra de Dios. ¿Qué me dices del adolescente de 13, 14 años? Que te escucha a ti, que eres la mamá, decir que esto es correcto, que aquello es incorrecto, pero luego pone en las redes sociales a ese líder, a ese influencer,
a ese músico que tiene un arrastre de millones y millones y millones y millones de adolescentes que está cantando otra cosa o que está diciendo otra cosa en las redes sociales. ¿Quién va a tener más fuerza en tu hijo? ¿Tú o lo que él oye durante 8 horas que está conectado a las redes sociales? Y tal vez tú ni siquiera inviertes tiempo para formarlo en el área moral. Y también provoca un desorden social. Entonces, estos tres tentáculos que mencioné provocan un caos moral, una confusión espiritual y un desorden social. ¿Ok? Eso es eh, producto de mi observación en el contexto actual desde Apocalipsis 17. Y es que el problema comienza con el pensamiento y luego se manifiesta en la cultura. Por eso tratan de cambiar la forma de pensar de los jóvenes en las universidades o en los colegios. Por eso las nuevas ideologías pagadas por ciertos gobiernos mundiales, inclusive en las universidades donde los gobiernos no creen en eso, pero ellos financian becas. Pero como financian becas, ellos también deciden el currículum de esa universidad. Entonces, en esa universidad se enseñan cursos que van a veces en contra del mismo país donde están estudiando. Es interesantísimo esta manipulación que sucede a nivel mundial y que muchos ya estamos observando. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18, donde también se va a referir a el sistema como Babilonia, pero en este caso el juicio será contra un sistema económico. Posiblemente este capítulo toma lugar en la segunda parte de la semana de la gran tribulación. Y el verso 1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto, o sea, después de la visión anterior que había tenido, del capítulo 17, otro ángel, cuando dice otro ángel se refiere a otro ángel de la misma clase, pero es otro. No se refiere a Jesús, sino a un ángel que tiene mucha autoridad, pero es un ángel. Y lo digo ¿por qué? Porque algunas religiones dicen que es Jesús. No, no es Jesús. Aquí dice claramente, después vi a otro ángel. Y ahí la palabra es a otro de la misma clase en griego. ¿De la misma clase de cuál? Del ángel anterior. Y luego el verso 2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas son estas imágenes, son figurativas. ¿Es la habitación de los demonios, este lugar, la gran Babilonia, este sistema? ¿Verdad? Que está representando esta Babilonia. Y menciona aves inmundas, y es que las aves en el Antiguo Testamento son mencionadas como demonios en algunas oportunidades. Ha caído la gran Babilonia. Representa una alianza de potencias mundiales bajo el liderazgo de un dictador al final de esta era. Eso lo vimos y lo estudiamos en el estudio anterior. Adoptará una forma. No sabemos cuál es, eso es un secreto de Dios que no nos ha revelado, pero va a adoptar una forma este sistema babilónico. Es importante tener presente que hay un mundo invisible que se mueve y no porque es invisible es menos real. Yo sé que esto lo puedo decir muchas veces y nos cuesta internalizarlo, porque son conceptos que no son humanos. Un mundo invisible, por ejemplo, y lo que yo digo que no por ser invisible es menos real. Este sistema es invisible, pero es real. Y va a tomar visibilidad conforme nos acerquemos más a los tiempos finales. Y dice que es albergue de toda ave inmunda. Les mencionaba que los pájaros en varias partes de la Biblia los usan para referirse, para representar los demonios.
El verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Recuerden que en este momento en que Juan está recibiendo esta visión, se está refiriendo a Roma, ¿right? A Roma. Hoy para nosotros, ya después de tantos años, esto tiene un segundo cumplimiento en los acontecimientos finales. Pero en el momento que Juan está teniendo esta experiencia, se refiere a Roma. Y recordemos que Roma estaba cerca de un puerto y entonces había muchos mercaderes. Roma era un lugar muy rico, ¿no? Tenía muchísimo comercio que fluía. Entonces, de nuevo notamos la gran diferencia en cuanto a muchos otros libros del Antiguo Testamento, en los cuales se refiere a personas que están en pecado o que han caído en pecado, pero aquí en el libro de Apocalipsis se refiere a naciones. ¿Ves? No se refiere a personas. Por ejemplo, si usted se va al libro de Hechos, al libro del Nuevo Testamento, va a decir, tal y tal persona pecó y cayó muerta porque Dios le mandó un juicio, por ejemplo. ¿Sí? Aquí no, aquí habla de naciones, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Habla de naciones. Si aquí esto se está llevando a cabo en ligas mayores, ya no son individuos, sino naciones. Y creo que eso es importante. Todo el libro de Apocalipsis se refiere a naciones. Está manejándose esta esfera. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Bueno, lo mencionamos anteriormente y lo recordamos, que cuando habla de los reyes de la tierra, ya aquí está hablando de alianzas entre naciones. Ya ni siquiera naciones a nivel individual, sino más bien grupos de naciones que se han ido uniendo con diferentes propósitos y objetivos y dimos varios ejemplos en los estudios anteriores, como las Naciones Unidas, que son una entidad hoy que es supranacional. O sea, que es supranacional significa que está arriba de la nación. No pertenece a una nación, sino que está por encima de las naciones y regula la agenda de las naciones, a pesar de que no fue una entidad electa democráticamente, ni tampoco fue una entidad que pertenece a un solo gobierno, sino que son un grupo de personas que se unieron y decidieron formar este directorio y por alguna razón están hoy manejando la agenda de muchos países. Entonces, estas alianzas, vimos que ya empezamos a ver el vislumbre de muchas de estas alianzas de varias naciones aglutinándose con objetivos particulares o específicos que pueden ser económicos o pueden ser de militares, pueden ser de seguridad, etcétera. Y di una gran lista de posibilidades de organizaciones mundiales hoy día, que usted los encuentra ahí en el estudio. La palabra griega para mercaderes es la palabra emporium, que significaba un pasajero a bordo de una nave durante un viaje largo. Llegó a convertirse en la palabra mercader, pero era la palabra emporium. De la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí menciona la palabra deleites, porque son los deleites que provee el dinero. A eso es a lo que se refiere. Y es una palabra con una connotación muy fuerte, que significa algo así como un lujo insolente. Podríamos relacionarla con el significado de la palabra orgía, posiblemente, escrita por Pablo en el libro de Gálatas, como un exceso de algo. Así un lujo que es un exceso, que ya es asqueroso de tanto lujo. A eso es a lo que se refiere aquí la palabra deleites. Y Dios los está acusando de eso. Y luego la palabra potencia, que también está acá, es literalmente poder. Viene de la palabra dinamita, que nosotros conocemos hoy. Entonces, dice que estas naciones se deleitan en estos delirios, en estos derroches también de poder. Es como un lujo desordenado, como un exceso de lujo. Y es que Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3 del verso 1 al 5 dice así:
También debes saber esto. Esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, su discípulo, ¿verdad? Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Sabes lo que es afecto natural? Es el afecto básico que tiene un ser humano por su grupo de iguales, por su familia. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto fue escrito en el primer siglo por Pablo. ¿No te parece que se parece mucho a casos que vemos hoy día en las noticias? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo. Y ahora nosotros nos encontramos en este capítulo y encontramos que Dios está enviando un juicio, destruyendo un sistema que se estableció con la llegada del anticristo, que lo estableció el mismo anticristo, un sistema económico. Y va a describir este tipo de personas que han llegado a ser los que controlan este mercado mundial. El verso 4 dice, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Dios invita a que salgan de ese sistema en el cual gobierna el dinero. Dios, desde el mismo Génesis, ha invitado al ser humano a que salga del sistema del mundo. Recordamos a Abraham. Fue la primera persona que Dios le invitó a que saliera del sistema en el cual él vivía. Él era oriundo de Urde de los Caldeos, un pueblo pagano muy prominente, según nos dice la historia, que adoraban muchísimos ídolos. Y Dios lo llamó a salir de su tierra y de su parentela. Y si él salía y le obedecía, le hizo una promesa, que su descendencia sería tan grande, tan grande, tan grande como las estrellas del firmamento. Abraham, además, es el padre de la fe. ¿Por qué? Bueno, porque fue el primero que creyó por fe, sin ver, y obedeció. Abraham dejó su tierra, su parentela, dejó a su familia y salió de Ur de los Caldeos, sin saber para dónde. Así inicia el viaje de la fe nuestro, obedeciendo, muchas veces sin entender, pero sí creyendo. Y es que para obedecer a Dios no hay que entenderlo. Génesis 12 nos cuenta un pedacito de esa historia, la voy a leer para ustedes, del verso 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira el llamado que le hizo. Pero luego, un par de capítulos más adelante, en Génesis 15:5, le dice, y después de que le hizo esa promesa, lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En este momento profundamente simbólico,
Dios primero llama a Abraham a salir. Un acto de fe le pide. Y luego lo lleva afuera para que vea el cielo, conectando la obediencia de Abraham con una promesa que supera su realidad visible, porque Abraham era un hombre viejo y su esposa también, que ya de acuerdo a la humanidad no podían tener hijos. Aquí vemos una forma de operar de Dios cuando nos llaman cosas que son imposibles humanamente. Primero nos hace el llamado y nos pide que demos el paso de fe, de creerle. Y después de que lo hemos dado, entonces nos revela la promesa. Abraham vivía en Ur, una ciudad bien avanzada, bien rica, pero idólatra. Era un sistema cultural el que Dios le estaba diciendo que dejara, económico, religioso, que moldeaba la identidad de las personas. Si Dios no solo lo estaba moviendo físicamente, lo estaba separando espiritualmente del sistema de pecado en que él había vivido. Pero ese llamado fue obedecido y como resultado Dios le cumplió la promesa a Abraham. Hoy tú y yo somos parte de esas estrellas que Abraham vio en el firmamento y que Dios le prometió. Hoy tú y yo somos parte de las familias de la tierra que Dios le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy tu familia y la mía son benditas porque Abraham obedeció y salió sin entender, sin ver, sin saber para dónde. Es un recordatorio poderoso de que muchas veces la claridad de lo que Dios nos está llamando va a venir después de que lo obedezcamos, no antes. Y cuando Dios le dice a Abraham que mire las estrellas, está expandiendo su visión. Abraham solo veía su esterilidad. En cambio, Dios veía todas las generaciones que vendrían. Dios hablaba del futuro. Abraham tenía los ojos en el presente, en que físicamente él no podía eh, engendrar un niño ya, y tampoco su esposa. Cuando estudias Apocalipsis y los grandes movimientos de la historia redentora, vemos este patrón repetirse y una y otra vez. Y aquí Dios llama a salir a los que todavía quedaron durante la gran tribulación, a separarse, a confiar y luego revela algo mayor, que es la eternidad con Él. Y es que, ¿cuántas veces nosotros creemos que una persona que tiene mucho dinero es una persona feliz? Es una persona que lo tiene todo, ¿verdad? En este caso, estos mercaderes lo tenían todo, nos dice el texto bíblico. Y sin embargo, no tenían a Dios. Y no tener a Dios, no tener nada, absolutamente nada. Porque por más dinero que tengan, no son salvos, no son salvos, no van a ir al cielo. Verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es la idea, cuando habla aquí que sus pecados han llegado hasta el cielo, imagínense un montón de pecados que se han ido amontonando, amontonando hasta llegar al cielo. Ese es el concepto en el griego original. Pero de nuevo viene el llamado a salir de ella, pueblo mío. Salir de ella, salir de ese sistema del consumismo, de ese sistema económico que había sido llegado a ser como una trampa. Pero aquí estamos hablando, recuerden, que no sabemos todavía la forma que va a tomar ese mercado mundial, ese gobierno que va a venir con una imposición de un mercado económico. Pero de momento sí les puedo decir dos cosas que están en el texto bíblico. Una es que no hay nada de malo con tener dinero. Nada.
Les voy a leer Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, Dios nos da la habilidad para crear dinero. Entonces, el dinero por sí no es malo, no es pecado. Ahora, Timoteo, 1 Timoteo 6:10 dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Eso es lo que es pecado, no el dinero. Es cuando el dinero se pone primero que Dios, cuando amamos más el dinero que a Dios, cuando ponemos el dinero en el centro y a Cristo lo sacamos para el margen. Imagínense que hay personas en la historia de la iglesia que nos han dado un ejemplo maravilloso. Voy a mencionarles a William Colgate, de donde viene el nombre de la pasta de dientes Colgate. Él vivió en el año 1783 hasta el año 1857. Él fue el fundador de Colgate y Palmolive. Él nació en Inglaterra y migró a los Estados Unidos siendo un muchacho joven. Comenzó fabricando jabón y velas en Nueva York con recursos súper limitados. Sin embargo, él diezmó desde el inicio. Antes de su muerte, ya él daba el 90% y vivía con el 10%. Y no fue que empezó a diezmar cuando tuvo dinero, empezó a diezmar cuando tenía dificultad económica, cuando estaba súper limitado. Y es que la persona que no puede ser generosa con Dios y devolverle a Dios el 10% de lo que Él le ha dado, porque en realidad el 10% nunca es tuyo. O sea, si tú ganas $1,000, en realidad lo que tú ganas son 900. Hay 100 que le pertenecen a Dios y te los está poniendo en la mano para ver si tú se los devuelves, pero nunca fueron tuyos. Y este señor, él empezó a dar el 10%, el diezmo, aunque no tenía de dónde. O sea, su situación era muy difícil para montar su negocito, pero él empezó a dar el diezmo. Y es que quien no puede dar el diezmo cuando recibe poquito en la vida, muchísimo menos va a poder dar el diezmo cuando Dios lo prospere. Imagínense, si usted recibe $1,000 y el diezmo son $100, ¿qué va a poder cuando Dios le dé $100,000? Dar 10,000 para que la obra y el movimiento de la fe continúe. Le va a costar muchísimo, le va a costar muchísimo. Warren Buffett es otra persona, no sé si es creyente o no, pero él es un millonario, multimillonario, que vive en la misma casa desde 1958. La compró por $31,000 y vive en la misma casa. Y es un hombre adineradísimo, conocido a nivel mundial, eh, que él no necesitó cambiar su casa. Pongo estos ejemplos, ¿por qué? Porque el tema no está en el dinero, sino cómo tú lo manejes. Cómo tú lo manejes. Hay gente que no puede manejar el dinero, se vuelve loca con el dinero. Entonces, ahí tenemos que pensar, ¿significa que debemos de ser pobres? Entonces, no, como lo dije anteriormente, el problema no está en el dinero. Pero también es cierto que la santidad y la espiritualidad de un ser humano no se puede medir por cuánto dinero alguien tenga, ¿verdad? Ni la santidad ni la espiritualidad. El creer usted que porque una persona es más pobre, es más santa, es totalmente equivocado. O si usted cree que una persona que tiene mucho dinero es más bendecida por Dios, está totalmente equivocado. Como usted puede ver, aquí va a haber un juicio de Dios contra todo este grupo de personas que van a llevar el control mundial económico en los tiempos finales. Y tienen todo el dinero del mundo y sin embargo, Dios va a mandar un juicio contra ellos. El verso 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Claro, es que en Éxodo 22, 4, 5, 7 y 9, la justicia de Moisés era que si alguien robaba, esa persona tenía que pagar lo que había robado más el doble. ¿Por qué? Porque si solo pagaba lo que había robado, entonces no había ninguna razón por qué parar el crimen.
porque la persona decía, bueno, voy a robar, si me agarran, pues solo tengo que devolver lo que me robé. Entonces la ley de Moisés decía que tenía que devolver lo que había robado más el doble a la persona que le había hecho el daño. Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí, en este texto, se menciona la ley del Antiguo Testamento y Dios está diciendo que se les pague el doble, pero no en cuanto a dinero, sino que se les pague, que la justicia va a ser el doble por lo que están haciendo. El verso 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto danle de tormento, llanto, como dice en su corazón. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ven qué interesante la imagen, que cómo la presenta para hablarnos de este sistema. Sí, habla de lujo inclusive sensualmente en el texto original. Una persona que ha sido entregada al poder y al placer. El verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre. Será quemada, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y uno se podría preguntar, qué fuerte Dios, mandar todas estas plagas sobre esta gente. Es un sistema, pero que está conformado por personas. El mal muchas veces no opera fuera del sistema, sino dentro de estructuras legales, respetadas y rentables. A lo largo de la historia, algunas de las mayores injusticias que han sido cometidas no fue por criminales, sino por organizaciones que operaban abiertamente y a veces inclusive legalmente. Y lo vamos a ir viendo más adelante en más detalles. Y los reyes de la tierra, dice el verso 9, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, porque en una hora vino su juicio. Los juicios de Dios generalmente tienen como propósito persuadir al ser humano para que se vuelva a Él, pero también en otras ocasiones tienen como propósito parar el crimen. Y en este caso es ese, parar el crimen, parar la maldad. Como en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Eso fue un juicio de Dios. ¿Qué le sucedió a Sodoma y Gomorra? Fue quemada. Todos sus habitantes fueron quemados dentro de la ciudad. Y fue Dios quien mandó el fuego. ¿Para qué? ¿Para persuadirlos para que se volvieran a Él? No, para parar el crimen, para parar la depravación que vendría a tomar lugar en todas las generaciones después. Interesante, ¿verdad? Igual que los juicios de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros desobedecemos a Dios una y otra y otra y otra vez, perfectamente podríamos hacer que venga un juicio sobre nuestra vida y que tiene como propósito persuadirnos para que entendamos con un pedacito de juicio, con un pedacito de esa angustia, esa tribulación que nos puede traer la situación, lo mal que la pasaríamos la eternidad. Con eso mismo, pero a la potencia y por toda la eternidad. ¿Por qué en una hora? Bueno, porque los juicios de Dios muchas veces vienen a las vidas de las personas muy lento o de las naciones a través muy lento. Pero otras veces pasamos situaciones impresionantes en una hora, inclusive en minutos. Puede venir un juicio de Dios sobre la vida de alguien. Entonces, en los juicios es dependiendo de Dios completamente. Dependiendo de Dios. Aquí la palabra juicio en el griego significa crisis. ¿No les parece muy interesante detenernos y reflexionar sobre esta palabra? O sea, ¿cuántas veces en la vida pasamos por crisis y en realidad son juicios? Me pregunto. Ahora se lamentan y lloran. ¿Por qué? Lloran porque el comercio mundial está quebrado. Las riquezas que les proveían los deleites
Están quebrando, el sistema está quebrando, Dios quiebra el sistema económico mundial del anticristo. Y los mercaderes, dice el verso 11, de la tierra lloran y hacen lamentación. ¿Por qué? Porque la mercadería, el oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que se negociaba en Roma, ya no va a haber más. Por ejemplo, y menciono negocios hoy, que son negocios que hacen que ese amor al dinero, que hace que la gente pueda hacer negocios a pesar de las consecuencias y el daño que le puedan ocasionar a otros. Que es a lo que se refiere este sistema. Este sistema no se refiere a alguien que está vendiendo pan o mantequilla, ¿no? Se está refiriendo a gente que está usando el dinero de una forma para controlar a los demás y que están haciendo muchísimo daño. Y yo les voy a mencionar algunos ejemplos a la luz de hoy. Este mismo estudio, pero llevémoslo y aterricémoslo en el hoy y a la hora. Y voy a hablarles, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Hay una compañía que se llama Purdue Pharma, que usted la puede googlear, eh, que ellos fueron acusados legalmente y ellos sabían que dentro de los productos que vendían había uno que se llamaba Oxycontin, que era altamente adictivo. Era una empresa farmacéutica y era legal y vendían el producto legal. O sea, y con un gran riesgo a la adicción. Millones de personas desarrollaron dependencia. Más de 500,000 muertes por opioides en los Estados Unidos en menos de 20 años. La empresa pagó miles de millones por acuerdos legales para quitarse en el juicio. El daño fue devastador y era una empresa farmacéutica. Sabemos que las plataformas digitales hoy día, los empleados, por ejemplo, de algunas plataformas digitales han declarado que esas plataformas están diseñadas para maximizar la adicción, sobre todo en los jóvenes. Y sabemos que las personas que están pegadas a ciertas plataformas tienen un aumento de ansiedad y de depresión, disminución de la capacidad de concentración, alteración del desarrollo emocional en los adolescentes. O sea, hay un impacto psicológico profundo, pero no importa porque deja dinero. La industria alimentaria, el diseño de alimentos altamente adictivos que se están consumiendo a nivel mundial. En estos días veía un video, un reporte de la esposa del gobernador de la Florida, que estaba dando esta información con hechos reales de que están encontrando arsénico en los alimentos de los niños, en los confites de los niños. Estoy hablando de hoy, 2026, de que yo vi ese informe el mes de enero. ¿Sabe lo que es ponerle arsénico a la comida de los niños? O sea, es como difícil de entender. Bueno, esto que están haciendo ha causado una epidemia de obesidad a nivel global. Diabetes 2, un gran aumento. Enfermedades cardiovasculares. Carteles, hablemos de carteles de drogas que generan miles de millones, distribuyendo drogas que destruyen vidas, familias y comunidades. ¿Y quiénes son los del cartel? ¿Son delincuentes, así con apariencia de personas de bajo nivel de educación? No, los dueños de los carteles son banqueros, son personas con un alto nivel de educación. Yo sé que los que vemos en las noticias son los sicarios que matan, pero hay mucha gente en los carteles que son de cuello blanco, sentados en escritorios ejecutivos. ¿Qué me hablan ustedes del el trato de redes, de personas de tráfico? Las redes de trata de personas, por ejemplo, que las explotan sexualmente. Y usted dirá, bueno, pero es porque tal vez aceptaron. No, no, yo conozco casos, yo conozco casos de personas en países de Oriente que yo he ayudado a volver a traer de nuevo a sus hogares porque fueron llevadas con mentiras y con engaños.
O sea, yo he trabajado, yo conozco las organizaciones que están trabajando en esos países, rescatando personas que las tienen prostituidas en lugares. Entonces, hay una esclavitud, sí, moderna y millones de víctimas. Es un negocio, parece que muy rentable. Entonces hay mucha gente que está metido en eso. Así que cuando hablamos de Apocalipsis y nos describe a los mercaderes de la tierra que se enriquecieron, que traficaban hasta con almas de hombres, dice Apocalipsis 18:13, la crítica bíblica no es contra el comercio, sino contra un sistema donde todo, incluso el ser humano, puede ser convertido en mercancía. Hace tiempo en Bogotá hubo un juicio muy interesante. 40 médicos cirujanos que convalidaron sus títulos provenientes de Brasil como cirujanos plásticos y eran falsos. 40. Les menciono un caso, Estados Unidos, este señor Christopher Dunch. No es solo una historia ahí de mala práctica médica, un médico, sino la ambición de esta persona. Un ego descontrolado, como el que nos describe Pablo cuando le escribió a Timoteo. Prestigio, dinero. De entre el 2011 y 2013, operó sin necesidad a montones de personas. Oigan, operó sin necesidad. El tipo era cirujano, pero esas personas no necesitaban la cirugía. Dejó paralítica gente. Murió gente operada por él. Y él no era un médico sin formación. Tenía formación, tenía educación, tenía oportunidades, tenía títulos, tenía dinero, pero no tenía carácter. El fentanilo, otro elemento más, una sustancia de las más peligrosas y devastadoras que han entrado al planeta. El fentanilo es un opioide sintético, muy, pero muy potente. Es aprobado como un analgésico, sobre todo para personas con dolores muy severos. Es 100 veces más potente que la morfina. Es 50 veces más potente que la heroína. Una cantidad microscópica, como la punta de un lápiz, literal, puede matar a alguien. El fentanilo lo están exportando y están matando cientos de personas en los Estados Unidos, a los Estados Unidos. Los carteles. Bueno, y podemos seguir hablando de un sinfín de situaciones actuales. Y yo me pregunto, eh, entonces, ¿será que ya estamos vislumbrando este sistema económico a ese nivel masivo? Porque no es lo mismo robarse una manzana o robarse $10,000 que este sistema. ¿Ven? Que es un sistema, no es un robo aislado, es un sistema en que no importa que tu hijo se vuelva loco de la ansiedad, que el muchacho se arranque el pelo, que no pase en los estudios, que tenga una vida totalmente frustrada, pero que sea adicto a la plataforma para que deje dinero, para que deje, sea uno más y por lo tanto eso pues hace que caiga una moneda más en las arcas del creador de la plataforma. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la iglesia no se ha salido eh, sin ser afectada, desgraciadamente. Algunas secciones de la iglesia han inclusive espiritualizado la avaricia. Eh, Tema muy delicado, pero que es un tema que hay que estudiarlo, porque muchas veces el seguir a Cristo se usa para fomentar la avaricia. En el Evangelio original, el centro es Cristo y el creyente entrega su vida a Dios. En el modelo influenciado por el consumismo, el centro se desplaza y Cristo se convierte en el medio para obtener prosperidad económica
éxito personal y bienestar material. O sea, buscamos a Cristo para que Cristo me dé esto. En cambio, en el modelo bíblico, el centro es Cristo. Y el creyente entrega su vida a Cristo. En este modelo de avaricia espiritualizada de la iglesia, no, el centro es usted y Cristo tiene que servirle y proveerle todo lo que usted necesita. El enfoque cambia. Cristo es el medio para obtener los tesoros, no es el tesoro. Esto refleja el consumismo actual, metido ya dentro de la iglesia en muchos aspectos. Así que se crea una teología donde la prosperidad visible se convierte en una evidencia del favor de Dios. Cuando el lenguaje del mercado reemplaza el lenguaje de la cruz. En el modelo consumista, la relación con Dios empieza a parecerse a una transacción económica. Si das, Dios te dará más. Si siembras dinero, cosecharás dinero. Si tienes fe, tendrás prosperidad material. Esto introduce una lógica de inversión espiritual similar al sistema económico, pero el Evangelio presenta algo radicalmente distinto. Cristo no murió para hacer a los hombres ricos, sino para hacerlos nuevos. La cruz no es un símbolo de aumento material, sino de muerte al yo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En muchos contextos contemporáneos ha surgido una expresión distorsionada del cristianismo que convierte el evangelio en una transacción económica. Se le ha llamado la teología de la prosperidad. Se predica que la salvación, la unción o la bendición están condicionadas a una siembra financiera y se promete que la verdadera espiritualidad se manifestará inevitablemente en prosperidad material, superior a la de los demás. Este enfoque reduce la gracia a mercancía y transforma la fe en un mecanismo de inversión, donde dar dinero se presenta como garantía de riqueza futura. El problema no es la enseñanza bíblica sobre la provisión de Dios, sino la manipulación de la esperanza humana mediante una teología que mide la bendición en términos exclusivamente económicos, desplazando, quitando el centro del mensaje cristiano, la cruz, el arrepentimiento, la transformación del corazón hacia el éxito financiero como evidencia principal de espiritualidad. El problema no es que Dios bendiga al creyente económicamente. El problema está en que cuando el creyente cree que su santidad, su fidelidad a Dios, la puede medir por la respuesta en la economía o en su salud o en su bienestar en general, ese es el problema. El verso 14 dice que los frutos eran codiciados. Los mercaderes, nos dice, de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. El verso 17 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto, todos los que viajaban en naves. Esto es muy interesante, lo menciona porque precisamente habían puertos cerca, cuando Juan está escribiendo, cerca de Roma. El viento, el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas. Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Viene el juicio. ¿No les parece a ustedes interesante que Dios le dé tanta importancia al dinero? Y que además habemos tantas personas, posiblemente incluyendo muchos de nosotros, que nos parezca que el dinero no es nada espiritual, que no tiene que ver con la espiritualidad de Dios, que Dios no debería meterse con nuestras finanzas. Pues este estudio dice todo lo contrario. Dice que Dios está interesado en nuestras finanzas, dice que Dios está interesado en cómo manejamos las finanzas, dice que Dios nos llama a cuenta sobre la forma en cómo administramos nuestras finanzas, dice que las finanzas son una forma en cómo Dios mide la espiritualidad, pero no es una expresión de la espiritualidad.
Dios mide, Dios ve tu espiritualidad, cómo tú manejas las finanzas. Si las manejas para deleites, para derroches, para excesos, o si tú manejas las finanzas conforme Él dice en la Escritura que se deben de manejar. El verso 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles, profetas, porque Dios ha hecho justicia. El juicio de Dios llegó. En el cielo hay una celebración. En la tierra hay un duelo. Hay un llanto de todas estas personas que el sistema económico ha sido destruido por Dios. Esta celebración en el cielo no es porque hay seres humanos que están sufriendo, sino porque hay un crimen que se ha parado, porque hay una justicia de Dios que tomó lugar. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea, el sistema será destruido completamente. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 8 en adelante, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿A quién se refiere? Al anticristo, al que estableció este sistema económico que está siendo juzgado por Dios. Con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. Por eso, porque no recibieron la verdad, Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira. Wow, Dios le habla a una persona con la verdad. Dios le manda gente que le predique la verdad. Y si no la cree, le manda un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados para ser juzgados. Interesante, ¿verdad? El verso 22 dice que los arpistas y los músicos y todos no se oirán más de ellos. Porque, claro, había mucha música y mucho arte en aquella época, ¿no? El 23 dice, la luz de la lámpara no alumbrará más. O sea, se irá a la luz, entrará en un duelo completo. Tus hechicerías fueron engañadas. Todas las naciones fueron engañadas con tus hechicerías. Vean cómo menciona la hechicería, como relacionada con este sistema económico. Y la palabra hechicería aquí es la misma palabra que nosotros usamos hoy para farmacia. Es una palabra que tiene que ver con la mezcla de hierbas. Aquí tiene una connotación de droga, una adicción al dinero, al placer que se puede comprar con el dinero. Y el verso 24 culmina diciendo, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Menciona a los profetas, menciona el Antiguo Testamento. ¿Ven la coyuntura que hay siempre entre el libro de Apocalipsis y el Antiguo Testamento? Toda la vida normal de la ciudad deja de ser. Todo es destruido. Dios envía un juicio y todo se acaba. Y yo quiero dejarles este par de ilustraciones de acontecimientos actuales para que usted reflexione, para que usted piense, para que usted investigue. Son observaciones mías personales, no están en la palabra, no estoy diciendo que eso dice la Biblia, ni sería capaz de decirlo porque la Biblia no lo dice. Y una cosa es dar un ejemplo y compartir mis propias observaciones y otra es decir que está en el texto. Pero quiero hablarles de dos eventos importantísimos que se realizaron entre el mes de enero y el mes de febrero de este mismo año 2026. El Foro Económico Mundial, Davos, que se llevó a cabo del 20 al 24 de enero del 2026.
que tenía como objetivo principal coordinar el futuro del sistema económico global. Esto se acaba de realizar. El Foro Económico Mundial reunió presidentes, gerentes de las organizaciones mundiales más adineradas, líderes políticos y financieros para discutir cómo gestionar el sistema económico global en medio de tensiones geopolíticas. Desbloquear fuentes de crecimiento económico, implementar tecnología, fortalecer la cooperación entre los países. Hablamos de alianzas, ¿verdad? Invertir en capital humano, construir prosperidad global sostenible, crear alianzas económicas globales masivas. Para eso se reunieron ahora en el mes de enero. Preparar el mundo para una nueva economía basada en tecnología, inteligencia artificial. Pero además se dio otro evento, eso fue en enero. Se dio otro evento entre el 13 y el 15 de febrero, o sea, hace apenas una semana, que se llamó Múnich, una conferencia mundial de seguridad. En ese foro, que es el equivalente, pero militar y político, de Davos. En el de Davos era la parte económica, en el de Múnich era la parte de seguridad, que la estaremos viendo la próxima semana en el capítulo 19, que será la destrucción del sistema político mundial. Pero hoy podemos terminar diciendo que Apocalipsis describe una alianza de comercio, de poder político, de poder global, de alianzas. Esto es exactamente lo que estos foros representan. No es un gobierno mundial, no, pero sí es una coordinación global de poder. Y estos foros no son conspiración, usted los entra y los ve en internet, son reales. Eh, y tienen una conexión muy interesante que podríamos asociar con Apocalipsis 18, ya que describen una economía global, un poder político, comercio, influencia cultural. Así que en Abraham, Dios lo llama y le dice, sal del sistema en que vives. Y ahora en Apocalipsis volvemos a encontrar a Dios de nuevo llamando a salir a las personas que han quedado atrapadas y esclavizadas en el consumismo, en este sistema llamado la Babilonia, que será establecido por el anticristo, pero que podría estar estableciéndose ya. Hoy Dios te dice a ti que salgas del sistema en que estás y que lo obedezcas como lo obedeció Abraham, y Él te cumplirá las promesas que Él tiene para ti. Y no te va a defraudar, te las va a cumplir, pero debes de salir de ese sistema, debes de salir, debes de ser separado de ese sistema en el que estás y unirte a Dios. Y entonces Dios revelará en tu vida promesas que te las va a cumplir, como se las cumplió Abraham. Que el Espíritu de Dios te ilumine, que el Espíritu Santo te guíe, que Dios te dé discernimiento, que ponga colirio en tus ojos para que puedas ver el mundo espiritual a tu alrededor, pero también en tu propia vida. Que Dios te dé sabiduría para que tomes decisiones sabias y acertadas. Que el Señor ponga en ti el querer como el hacer para que tomes la decisión de seguirlo, de obedecerlo. Que Dios te dé un corazón sensible a su voz, que puedas escuchar la voz de Dios hablándote y mostrándote el camino. Nos vemos en el próximo estudio.
Queridos amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en un estudio más de la palabra de Dios. Esperamos que el Espíritu Santo te haya mostrado, te haya ayudado para que tú puedas comprender mejor no solamente los acontecimientos finales, sino también cómo hoy nosotros podemos aprender a observar acontecimientos actuales, situaciones que se están dando en nuestro tiempo a la luz del libro de Apocalipsis. Bueno, sin más, me voy despidiendo. Les recuerdo suscribirse al canal si no lo has hecho, darle un like al video, mandarlo y compartirlo con otras personas. Si tienes algo que compartir, que preguntar, con muchísimo gusto, yo estaré contestando. Bueno, sin más, me despido por ahora y nos vemos en el próximo estudio.